causarnos algún tipo de patología, ¿no? Entonces, para evitar esta situación, nuestro organismo lo regula ya sea por vía inmunológica o si no, de manera externa, podemos combatirlo, ¿no?, con el uso de antibióticos, ¿no? Y muchas veces podemos utilizar algún tipo de componente físico o algún componente químico cuando estos microorganismos se encuentran pues en el medio ambiente o sobre la superficie, ¿no?, de algún tipo de instrumento, sobre todo algún tipo de instrumento de tipo quirúrgico o un instrumento que se usa para algún tipo de procedimiento, ¿no? Entonces, en estas circunstancias, nosotros tratamos de buscar algún componente químico, ¿no?, o quizás utilizar un componente físico para tratar de eliminar este microorganismo que se pueda ubicar sobre estos componentes inanimados y no nos puedan ocasionar daño cuando entremos en contacto con las superficies, ¿no?, donde están estos microorganismos. Para el control del crecimiento bacteriano nosotros tenemos diversos mecanismos para poder controlarlo, ¿no? Sabemos el papel importante que juega la pared celular y lo que es la membrana citoplasmática. Entonces, la membrana citoplasmática actúa de barrera selectiva para evitar que ingrese, obviamente estamos hablando de la bacteria, ¿no?, algún tipo de componente y pueda destruirla y la pueda dañar, ¿no? Entonces, teniendo en consideración que es selectiva justamente porque en esa zona de la membrana, ¿no?, van a estar ubicados diversos tipos de enzimas que van a tener implicancia en la síntesis, ¿no?, de componentes de la misma estructura bacteriana. Por otro lado, hay sustancias que se pueden encontrar alrededor y pueden dañar ese componente citoplasmático, estas sustancias, ya sea a través de sus propiedades físicas o a través de sus propiedades químicas, la cual va a impedir el funcionamiento normal y por ende puede llevar a lo que es la producción de la muerte o la destrucción, ¿no?, de la misma. Así también podemos ver que no siempre todas las bacterias, cuando están en contacto con algún tipo de componente físico o químico, pueden destruirse. Muchas de ellas pueden solamente inhibir su crecimiento. Sale este producto, ¿no?, que le inhibe el crecimiento en contacto y nuevamente se puede volver a activar o hacer la reactivación, ¿no? Por eso habla solamente de muerte o de inhibición, ¿no? Por otro lado, la pared celular protege a la bacteria contra la lisis osmótica. Muchos agentes actúan como lisosimas, ¿no?, y rompen los enlaces de peptidoglicano, el componente muy importante de la pared celular, y es como por ese mecanismo, al romper, ¿no?, estos enlaces, puedan destruir o puedan muchas veces inhibir, ¿no? Tenemos otro mecanismo por el cual estos agentes no pueden controlar el crecimiento bacteriano, es a través de la desnaturalización de las proteínas, ¿no? Van a actuar directamente entre sus compuestos, ¿no?, de las proteínas, los compuestos que forman las proteínas, los denaturalizan y por ende ya no cumplen su función, ¿no? Vemos también que hay irrupción de los grupos sulfidrilos libres. Hay un componente muy importante, recuerden el tema de la coenzima A, ¿no?, para el tema de la generación de energía, ¿no? Tiene actividad esta coenzima A cuando muestra sulfidrilos libres. Entonces, estos componentes, estos agentes físicos, pueden actuar, ¿no?, sobre los sulfidrilos, ¿no? Por lo tanto, no van a tener actividad, ¿no? No va a tener actividad la coenzima, por ejemplo, ¿no? ¿Qué agentes pueden tener esa actividad a nivel de los sulfidrilos? Agentes oxidantes, ¿no?, que pueden formar enlaces disulfuro. Pueden tener otra actividad también los agentes externos, ¿no?, ya sea a través de lo que es dañando estructuralmente al DNA. Agentes físicos o agentes químicos pueden dañar la estructura del DNA. ¿Qué medios podemos ver o qué formas de daño se pueden dar a través de qué, ¿no? A través de radiaciones, a través de luz ultravioleta, a través de sustancias químicas se puede dañar la superficie microbiana, ¿no? Lo malo de esto, bueno, radiaciones de luz ultravioleta pues tienen que entrar en contacto directo con el agente, ¿no? Hemos visto aquí que hay alquilantes, ¿no?, que actúan de forma, como sustancia química, ¿no?, actúan de forma covalente, ¿no?, con las purinas y pirimidinas, por ende van a dañar la estructura del DNA. Radiación, tenemos la luz ultravioleta, induce al electrolizamiento, ¿no?, de pirimidinas adyacentes y permite la formación de díminos de pirimidinos, ¿no? Igual, se daña igual la estructura del DNA. Radiaciones ionizantes producen rupturas de las cadenas o
o a nivel bicatenario, ¿no? Igual, daña la estructura del DNA, ¿no? Su principal mecanismo actúan como, la manera como actúan ellos, ¿no? Es eliminar las bacterias por interferencia de la replicación de DNA, ¿no? Entonces, ya conocemos, ¿no? Tenemos agentes físicos que pueden dañar la estructura del DNA, y estos son los agentes tipo radiaciones, ya sea radiación ultravioleta o por la actividad de algunas sustancias químicas que tienen directamente, ¿no? Su efecto a nivel del DNA. Les mencionaba que diferenciar esterilización y desinfección es muy importante para el tema de microbiología, ¿ya? Hablamos de esterilización cuando utilizamos ciertos productos, ¿no? Ya sean productos químicos o productos físicos, por ejemplo el calor, ¿no? Que tiene la finalidad de poder eliminar todo tipo de microorganismos, incluyendo a aquellos microorganismos resistentes donde están las esporas, a diferencia de desinfección, que tiene la misma finalidad, ¿no? Elimina microorganismos, ¿no? Bacterias, ¿no? Pero no me elimina a estos mecanismos o a estos organismos resistentes como son las esporas. Esa es la dos diferencias, ¿no? Ambos eliminamos bacterias, ¿no? Pero con esterilización elimino todo, incluyendo esporas, a diferencia de desinfección, donde no logro eliminar a todas las esporas, ¿no? O organismos resistentes. Esterilización y desinfección es uno de los aspectos más importantes para el control de las infecciones. Es para controlar las infecciones tenemos que tener en cuenta justamente la esterilización, ¿no? La desinfección y qué cosa es antisepsia, ¿no? Les mencionaba que antisepsia y desinfectante, la determinación el uso de lo que es el término de antisepsia y desinfección también son dos conceptos muy distintos. Hablamos de desinfección a todo procedimiento en la cual vamos a tratar de eliminar los microorganismos, es un procedimiento, pero aquí utilizamos el germicida o el desinfectante, pero sobre superficies inanimadas, ¿no? Es decir, sobre la mesa, sobre algún componente o algún elemento de sala de operaciones, no sé. A diferencia de lo que es antisepsia, que es la utilización también de estos elementos, ¿no? Antisépticos, que tienen la finalidad de poder eliminar a los microorganismos, pero sobre superficies animadas. Es decir, hablamos de antisepsia cuando aplicamos algún tipo de antiséptico sobre nuestro organismo, no sobre la piel, por ejemplo, ¿no? Esto es inanimado y esto es animado, ¿no? Tenemos, ¿no? Sustancias esterilizantes. Aquí están los esterilizantes físicos. Hay diferentes maneras de poder hacer la esterilización, ya sea a vapor húmedo, ya sea por medio seco. Son ejemplos esto de sustancias esterilizantes y sustancias desinfectantes. Vapor húmedo, autoclave, seco, incineración, por ejemplo, o a través de la utilización de una estufa, ¿no? Radiación es una manera de esterilizar también, aplicar la luz ultravioleta, sustancias ionizantes, o el uso quizás de microondas, ¿no? Esterilizantes, ¿no? A vapor de gas, utilizando, ¿no? Componentes orgánicos, componentes químicos, como el óxido de etileno, el gas de formaldehído, ¿no? Lamentablemente no se tiende a hacer un método de esterilización por medio de vapor, porque justamente libera gases y eso es muy dañino para el organismo, ¿no? Tenemos también otro método esterilizante, químicos, utilizando ácido paracético, ¿no? Que tiene la actividad de ser oxidante, y el glutaldehído. Glutaldehído es un componente muy importante, ¿ya? Que utilizan sobre todo el procedimiento en instrumentos en los cuales van a poder ingresar o van a utilizar en lo que es procedimientos quirúrgicos y no puedan ser esterilizados, ¿no? Por ejemplo, el hecho de colocarnos una endoscopía, ¿no? El componente de la endoscopía es un componente de estructura plástica, ¿no? Yo si lo coloco el plástico pues quiero esterilizar por medio de vapor o ya sea húmedo ya sea seco, pues lo que voy a hacer es desestructurar esa componente del endoscopio, ¿no? Entonces utilizan glutaldehído, ¿no? Como medio esterilizante. Tenemos ejemplos, ¿no? De sustancias, acá serían sustancias desinfectantes, ¿ya? Estos son desinfectantes. Tenemos desinfectantes que actúan
en alto nivel, en bajo nivel o un nivel intermedio, ¿no? Hacen referencia básicamente en alto nivel a aquellos instrumentos, ¿no?, que van a invadir nuestro organismo, ¿no? Ahí es la necesidad de utilizar desinfectantes de alto nivel. Definitivamente ninguno, preferiríamos definitivamente a cualquier instrumento que ingresa a nuestro organismo llevarlo a un medio de calor húmedo, pero lamentablemente no soportan las altas temperaturas esos instrumentos, y es por eso, ¿no?, que la manera que tiene para tratar de disminuir aquellas sustancias que causan enfermedades es a través de la técnica de desinfección. ¿Qué instrumentos, ¿no?, se recomiendan, ¿no?, o qué líquidos se recomiendan para el medio de desinfección de alto nivel? Tenemos el glutaraldehído, ¿ya?, el peróxido de hidrógeno, el ácido paracético y compuestos de cloro, ¿no?, el cloro que nosotros conocemos. En dependencia del peróxido de hidrógeno, ¿no?, el peróxido de hidrógeno actúa como medio esterilizante y también como medio desinfectante, pero esto va a estar en relación a la concentración o a la cantidad de porcentaje. ¿Ya? ¿Cuánto es? 6%, hablamos que tiene actividad desinfectante, hasta el 12%, si no me equivoco, para esterilizante, ¿no? Mientras mayor concentración de peróxido de hidrógeno encontremos en un medio, va a haber posibilidad de ser esterilizante, ¿no? Tenemos otros desinfectantes que podemos utilizarlos, pero son conocidos como de nivel intermedio, tienen la capacidad, ¿no?, de limpiar instrumentos semicríticos. Hablamos de semicríticos, es decir, que no ingresan a zonas estériles, ¿no? Por ejemplo, si queremos intubar a un paciente, ¿no?, tenemos que usar un laringoscopio, ¿no? Sabemos que en la boca hay bastantes componentes microbianos, es una zona no estéril, entonces para esos casos utilizar desinfectar el laringoscopio, porque usamos un laringoscopio para diferentes personas, se puede utilizar estos desinfectantes de nivel intermedio, ¿no? ¿Qué compuestos tenemos, ¿no?, como ejemplo de desinfectantes de nivel intermedio? Alcoholes compuestos con iodofor, ¿ya? Tenemos desinfectantes de bajo nivel para aquellos instrumentos médicos que no son considerados, ¿no?, como ni semicríticos, simplemente entran en contacto con nuestra piel. Por ejemplo, el uso del termómetro, ¿no? No penetran mucosas, no penetran superficies estériles, ¿no? Quizás los electrodos que se puedan utilizar, ¿no?, que pasan de paciente a paciente. Utilizo, ¿no?, estos desinfectantes de bajo nivel. El alcohol, ¿no?, es uno de ellos, ¿no? El etanol. Aquí están todos los conceptos que les mencionaba, que deben ustedes diferenciar, ¿no?, porque no es lo mismo, ¿no?, les decía, hablar de esterilización y desinfección, ¿no? Todas las técnicas que constituyen, ¿no?, destrucción de las formas de vida, incluidos poros, ¿no? Eso es esterilización. Eso es lo ideal, ¿no?, que no tenemos cualquier componente que ingresa a nuestro organismo, ¿no?, o cualquier instrumento que ingresa a nuestro organismo debería de estar estéril, ¿no? Sin embargo, hay otra técnica que es la desinfección, proceso de destrucción de las formas vegetativas de microorganismos patógenos, pero no siempre de virus ni tampoco esporas microbianas, ¿no? ¿Qué cosa es antisepsia? Desinfección química de la piel o mucosas, ¿no? Hablaba de superficies animadas, ¿no? ¿Qué cosa es asepsia? ¿No? Ausencia de microorganismos patógenos en objetos o zonas, técnica para impedir su entrada a un microorganismo, ¿no? A través de un mecanismo antiséptico yo voy a lograr que un área sea aséptico, ¿no? ¿Qué cosa es antiséptico? Es un compuesto químico que produce desinfección y que puede aplicarse sobre la piel o mucosas, ¿no? Que es un desinfectante, compuesto químico que produce desinfección y que solo puede aplicarse sobre superficies inanimadas y nunca sobre piel y mucosas, ¿no? Entonces yo no, por ejemplo, no le voy a echar glutaraldehído para desinfectar, ¿no? Ese es un ejemplo típico, ¿no? O hipoclorito de sodio para poder desinfectar piel, ¿no? Entonces, tiene diferentes componentes que pueden dañar, ¿no?, la estructura de la piel, ¿no? Germicida, agentes químicos que matan rápidamente los microbios, pero no necesariamente sus formas de resistencia. ¿Qué cosa es un bactericida? Producción de la muerte bacteriana.
La manera de poder inhibir el crecimiento es destruyendo o inhibiendo su crecimiento, ¿no? Aquí hemos hablado de todas las formas cómo se destruye. Aquí vamos a hablar de conceptos de cómo se inhibe. Bacteriostático, inhibición del crecimiento y multiplicación de las bacterias, ¿no? Bueno, fungicida habla de la destrucción, ¿no? Hablamos de destrucción de hongos. Fungiostáticos, inhibición del crecimiento de hongos, ¿no? Esporicida habla de destruye formas de resistencias microbianas y viricida destruye virus, ¿no? Ya. Hay mecanismos, ¿no? Ya hablamos sobre algunos mecanismos, unos ejemplos de mecanismos físicos y mecanismos químicos de lo que es esterilización y desinfección. La diferencia de poder inhibir crecimiento con antibióticos es que estos, los agentes físicos o químicos, no actúan de manera específica, ¿no? Pueden actuar al mismo tiempo contra una gama de microorganismos. Entonces, también los antibióticos van dirigidos para un grupo de microorganismos, ¿no? En cambio, estos pueden actuar contra cualquier grupo, ¿no? No importa si son gram positivas o si son gram negativas, incluso también de ustedes esporas, a diferencia de un antibiótico que solamente puede ir para los gram positivos o solo para los gram negativas, ¿no? Los agentes actúan sobre proteínas desnaturalizándolas sobre las membranas, provocando la ruptura física y alterando su permeabilidad de la membrana, y también pueden actuar sobre ácidos nucleicos, ¿no? Lo que hemos visto anteriormente. ¿De qué depende la eficacia de estos componentes que yo voy a estar aplicando? Uno, de la cantidad de microorganismos que se encuentren en ese medio. Otro, del agente, ¿no? No es lo mismo de hablar de un gram negativo, de un gram positivo, de una espora. Del tiempo de la exposición que tiene el microorganismo a la sustancia química o a la sustancia o al agente físico, ¿no? Por eso es que cuando vamos a hablar sobre las diferentes técnicas que se tienen, hay una cierta cantidad de grados centígrados, por ejemplo, para un tiempo determinado para lograr la esterilización, ¿no? La temperatura y el pH del medio, ¿no? Hay sustancias que mientras más ácidas sean, ¿no? Como el caso del cloro, ¿no? Tienen mayor actividad. Microorganismos, los gram positivos y virus tienen envolturas más sensibles, a diferencia de los gram negativos y los virus que no tienen cápside, ¿no? O las esporas, que son microorganismos más resistentes, ¿no? Y la materia orgánica, donde están suspendidos o estos microorganismos, ¿no? Sucede que nosotros muchas veces queremos desinfectar un área, ¿no? Un área inanimada, ¿no? Pero muchas veces está pues bañada con algún componente propia, ¿no? del organismo, ¿no? Se me ocurre sangre, ¿no? O se me ocurre algún tipo de componente lipídico, ¿no? Y de alguna u otra manera este componente o esta sustancia en la cual están los microorganismos no permiten también que actúen de manera rápida, ¿no? Entonces va a depender mucho de dónde están ubicados o sobre qué están suspendidos estos microorganismos, ¿no? Bueno, para lo que es esterilización y para lo que es desinfección vamos a aplicar, hay diferentes maneras de saber el calor, pero no es la única, también tenemos el frío, ¿no? Es por eso que nosotros, para evitar que sobrecrezcan, ¿no? Cuando tenemos muestras, ¿no? De heces, de esputo, ¿no? Puede ser de orina, lo llevamos a la refrigeración. Es por eso se ha dado cuenta de que el frío inhibe el crecimiento, ¿ya? No es destructivo, y las bacterias, estando en refrigeración, pueden permanecer en un estado latente, ¿no? La otra manera es a través del calor. Hay diferentes maneras como yo le puedo dar esterilización o desinfección. Uno es a través, ¿no? del calor húmedo, la cual favorece la penetración y la humedad y distribuye el calor, ¿no? Puede ser por método de ebullición, hacer hervir, ¿no? el agente que yo quiero esterilizar o desinfectar, ¿no? Pero aquí se ha visto, ¿no? que el solo hervir, ¿no? y sin otros procedimientos solamente me llega a desinfectar, a pesar de que yo llego a hervir a 100 grados por 20 minutos, ¿no? ¿Qué sucede? La tindalización es otro procedimiento, pero la tindalización igual llego a una temperatura, a un punto de ebullición
por diferentes periodos, ¿no? Pueden ser 3 veces, ¿no? Que yo pueda llevar al punto de ebullición y de alguna u otra manera inhibo el crecimiento de aquellas que son bacterias, ¿no? O microorganismos, pero no puedo eliminar a esos microorganismos resistentes que tienen esporas. Posteriormente dejo un tiempo en reposo y esas bacterias que tienen estas esporas, ¿no? Capacidad de tener resistencia, van a crecer. Lo someto nuevamente a este producto, ¿no? Y lo llevo a calentar y en teoría estas esporas deberían de desaparecer, ¿no? Para tindalizar desde el punto de vista de laboratorio, cuando vean ustedes el tema de microbiología, van a ver el agar Ogawa, ¿no? O que utilizan, ¿no? Para esterilizar este medio es a través de la tindalización, ¿no? Otro ejemplo es a través, ¿no? De tener pues sustancias estériles como semillas de plantas, por ejemplo, ¿no? Tindalización sí me permite esterilizar, ¿ya? Autoclave, se trata de un método muy usado, lo vamos a usar, ¿ya? Para poder esterilizar, ¿no? ¿Qué cosa recomendación dan para autoclavar, ¿no? Debemos obtener por lo menos llegar a una temperatura, ¿no? De 121 grados centígrados y un tiempo en la cual el objeto, ¿no? o el medio o lo que yo quiero esterilizar va a estar por un periodo de 20 minutos. Podemos reducir, sí, el tiempo, ¿no? Pero siempre en cuando mi temperatura de mi autoclave suele llegar hasta los 132 grados centígrados. ¿Cuánto tiempo le doy a esta temperatura? De un periodo de 7 a 10 minutos, ¿no? Este método permite la esterilización por vapor de presión, permite eliminar toda forma elemental de vida, ¿no? De cualquier tipo de material, ¿ya? Tenemos esterilización por vapores químicos, ¿no? Les dije que no es muy recomendable su uso, ¿no? Justamente elimina vapores. Es similar al autoclavado, se agrega a una temperatura, pero vamos a agregar las sustancias, ¿no? Como el alcohol o formaldehídos, ¿no? Pasteurización es un proceso térmico, sobre todo para el tema de lo que es la leche, ¿no? Llevan una temperatura de 72 a 75 grados centígrados por 15 segundos, eliminándose todos los microorganismos patógenos, ¿no? Otra manera como yo puedo, ¿no? Esterilizar es a través del calor seco. Flameado, ¿no? Es incineración prácticamente del microorganismo a través de un horno Pasteur, ¿no? Ya sea por microondas o esterilización con perlas de vidrio. Otra manera que yo tengo para poder esterilizar o desinfectar es a través de las radiaciones ultravioletas, ¿no? Que induce la formación de dímeros de timina en el ADN, lo que dificulta la replicación y por lo tanto da origen a mutaciones y no va a dar va a favorecer al crecimiento, ¿no? Del microorganismo. Agentes mecánicos, eliminación física del microorganismo, ya sea por retención o atrapamiento o desplazamiento del lugar que ocupa, ¿no? Hay unos filtros que utilizamos que son los filtros EPA, ¿ya? Estos filtros EPA tienen que tener una medida en particular. La idea es tratar de eliminar a través de estos filtros cualquier tipo de bacterias, ¿no? Sin embargo, en dependencia del tamaño del filtro, incluso en algunos casos que no son filtros de tamaño adecuado, ¿no? Pueden no eliminarse ni virus ni bacterias, ya sea a través de un cepillado, ya sea a través de la utilización del ultrasonido, ¿no? Son agentes mecánicos como yo puedo eliminar al microorganismo, ¿no? Bueno, aquí hay una tabla, ¿no? De los diferentes tipos de esterilización en relación a la técnica que yo voy a utilizar, ¿no? Utilizo vapor o presión a 121 o a 132 grados centígrados, va a depender de cuántos grados para saber cuánto tiempo le voy a dar. Les hablaba de técnica de filtración, los filtros EPA, ¿ya? Lo ideal es que esté entre 0.22 a 0.45 micrómetros, ¿ya? Para lograr este tema de la esterilización, radiación ultravioleta, exposición, ¿no? A esta cantidad, ¿no? de longitud de onda, 254, ¿no? Radiación ionizante, exposición variable a radiaciones gamma,
radiación por radiofrecuencia, exposición también variable a microondas, ¿no? Vapor a gas, cualquier tipo de sustancia, ¿no? Ya sea óxido de etileno, vapor de formaldehído, vapor peróxido de hidrógeno, las cuales se van a ver repotenciadas en relación al uso, ¿no?, de temperatura, ¿no? Puede ser a 29 grados centígrados con óxido de etileno o a 65 grados centígrados, ¿no? Y el tiempo va a variar, ¿no? Durante 2 a 5 horas, uso de formaldehído al 5%, entre 60 a 80 grados centígrados, vapor de peróxido de hidrógeno al 30%, el peróxido de hidrógeno es ahí desesterilizante, ya, a 55 a 60 grados centígrados, ¿ya? Esterilizantes químicos, es decir, no hay utilización de otro medio, por ejemplo, acá utilizamos el calor de frente, ¿no?, utilizando el químico y la sustancia que queremos esterilizar. El ácido paracético al 0.2% y el glutaraldehído que les mencionaba, ¿no?, muy altamente usado, ¿no?, al 2%. ¿Qué agentes químicos tenemos y qué acción tienen estos agentes químicos sobre nuestro organismo, ¿no?, o cómo es que actúan? Vemos aquí metales pesados, el hidrato de plata, ¿no?, el cual es usado sobre superficies mucosas. ¿Qué sucede con el nitrato de plata? Se va a unir a nivel del DNA, ¿no? Y justamente tiene actividad por alterar, ¿no?, a nivel del DNA. Halógenos, yodo y cloro, ambos, ¿no?, son desinfectantes. El cloro previa dilución puede actuar como antiséptico, ¿ya? Les mencionaba que el cloro no lo podemos aplicar de forma directa, ¿no?, pero con previa dilución, ¿no?, puede funcionar como antiséptico. No es definitivamente lo ideal, ¿no? Al 1 al 2% podemos utilizar sobre superficies, ¿no?, o inmersión de instrumentos. También en tema de dientes, ¿no?, conductos radiculares. Y al 2 al 2.5% sobre prótesis contaminadas, ¿no? Ahí vemos que diluido el cloro, ¿no?, puede tener actividad antiséptica, sin embargo no es lo adecuado. Otros oxidantes, tenemos el peróxido de hidrógeno, ¿no?, el agua oxigenada, ¿no?, el cual usamos para desinfectar objetos inanimados, no para tejidos. Se dice que al 10 a 30% pueden tener actividad esporicida, ¿no?, y aquí actuarían como esterilizantes y no desinfectantes, ¿no? Fenoles, triclosan, bactericidas y son esporostáticos, biguamidas, clorhexidina, ¿no?, que tiene actividad rápida, penetrante, prolongada, ¿no?, para desinfectar la piel. Usa biguamidas, ¿no?, en personas que van a ingresar a sala, ¿no?, hacen la limpieza con esto antes de poder operar. Se utiliza también para el tema del lavado de manos. Pueden utilizarse en desinfectar cavidad oral. Son bactericidas pero no esporicidas, ¿ya? No es recomendado, ¿no?, para la eliminación de Mycobacterium, ¿no?, en este caso el agente causal de la tuberculosis, ya que tiene componente ceroso. Tenemos alcoholes, el etanol al 70% y el isopropanolol. Su uso es para desinfección de termómetros, materiales instrumentales y piel. De que mientras mayor porcentaje tenga, tiene mayor actividad desinfectante, pero no es así, ¿ya? Tiene que estar diluido, usualmente lo recomendable es que sea el 70%, ¿ya?, para que tenga la actividad desinfectante. Necesitan de agua, ¿no? Aldehídos, agentes tóxicos para la piel. Tenemos el glutaraldehído, excelente desinfectante y esterilizante de material plástico, caucho o instrumental. Y el colorante, ¿no?, violeta de genciano. Creo que eso es todo, chicos, ¿ya? Entonces, tener bien, espera un ratito, chicos, tener bien el concepto
de qué cosa es esterilización y de qué cosa es desinfección, qué cosa es antiséptico o qué cosa es antisepsia y qué cosa es ¿ya? Esos puntos deben tenerlo bien en consideración. Aparte, los métodos, ¿no? Ya les dije, conocer el tema esto de la esterilización a calor, ¿no? Por el medio de autoclave también es importante, ¿ya? A cuántos grados centígrados yo puedo esterilizar. Y tener el concepto también de que esterilizar es eliminar sustancias, ¿no? Resistentes o elementos resistentes y esporas, ¿no? A diferencia de lo que es desinfección, ¿ya? Ya chicos, esto es todo. La lista voy a llamar todas algunas.